Pues comenzamos con lo más importante y al mismo tiempo más urgente. El plan B de la reforma electoral no termina por desactivar una crisis en la coalición, o más bien termina por acabar con una crisis en la coalición. Resulta que Partido del Trabajo y Partido Verde fueron convencidos cuando les abrieron la bolsa del botín y ellos terminaron con el motín, como mencionó la columna Bajo Reserva del Universal el día de ayer. La Presidencia de la República mete mano a 4 artículos de la Constitución para blindar el proyecto sexenal heredado del López Obradorismo. Vende sobre todo austeridad, democracia más barata y hace una cirugía sin anestesia al recortar el gasto electoral, reordenar las consultas ciudadanas y el ejercicio de revocación de mandato. Deja viva la elección judicial de 2027 detrás de la vitrina de candidatos a modo, previamente filtrados por el poder. El plan B de la presidenta Sheinbaum plantea un escenario electoral supercargado. Con uno, Julio Sánchez informa. Muy buenos días. En el denominado Plan B electoral, la promesa no cambió. Tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos en el ejercicio de la función pública. Pero la realidad sí. No quedó más opción que dejar intacta la bolsa de dinero de los partidos políticos. No se debe destinar tantos recursos a los partidos. Esto no pasó. Solo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada para cambiar la Constitución. ¿A quién sí le quitaron recursos entonces? Se ponen límites a lo que puede percibir el presidente de un partido político. Se exige mayor transparencia en el uso de los recursos y fiscalización para que no se vayan pues a los funcionarios del partido. Se le pone límites a los consejeros de los institutos electorales locales y del Instituto Nacional Electoral. Claudia Sheinbaum va por una mega elección en 2027. Además de las votaciones federales y estatales, propone mantener la elección judicial. Si vas a votar, pues que de una vez votes por todo. Lo que se está haciendo es un planteamiento para facilitar esa votación, que haya menos candidaturas, que las comisiones puedan hacer una revisión mayor de quienes se postulan para jueces y que solamente se vote por 2, un hombre y una mujer. No se descarta incluso que también haya consulta de revocación de mandato el próximo año. Se propone la realización el primer domingo de junio del tercero o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. La consulta ciudadana para temas electorales no fue incluida en la iniciativa presidencial. Desde Palacio Nacional, con uno, Julio Sánchez. El plan B de la presidenta de la República llegó al Senado e inició su discusión formal en comisiones. Esto inmediatamente. Se analiza modificar 4 artículos de la Constitución y 12 artículos de leyes secundarias. Además del recorte a los ingresos de los presidentes de los partidos, se propone que haya menos regidores en los municipios, topes a presupuestos en congresos estatales y límites salariales a funcionarios electorales. Incluso el propio Senado tendría un ajuste de hasta el 15% en su presupuesto de forma gradual. Con uno, Rubén Rojas informa. El plan B de la reforma electoral llegó a la Cámara Alta. La iniciativa modifica 4 artículos constitucionales y 12 artículos de leyes secundarias aún no incluidas. Destaca la modificación al artículo 35 que permitirá realizar la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de gobierno, coincidiendo con las elecciones federales. Que nos parece una mala idea adelantar esta discusión, que costó mucho que llegara la primera mujer presidenta a la presidencia de la República en México y que sería un contrasentido intentar que hubiera una revocación de mandato para esa primera mujer presidenta. Los cambios en los gobiernos locales incluyen el artículo 115 que reduce la burocracia municipal al limitar a máximo 15 regidores en cada ayuntamiento. Mientras que el artículo 116 impone un tope presupuestal a los congresos estatales. No pueden gastar más del 0.70% del presupuesto, además de prohibir la reelección inmediata de los diputados locales. Los ahorros que se generen deberán invertirse directamente en obras de infraestructura pública.
No es austeridad, es control lo que quiere Morena. Y aquí no hay casualidades. La iniciativa establece el tope salarial para los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los funcionarios de los institutos electorales locales y los magistrados de los tribunales electorales, que no podrán percibir un salario mayor al de la persona titular del Ejecutivo Federal. Tampoco podrán contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, entre otros. El recorte presupuestal del 15% al Senado de la República será progresivo en los próximos 4 años. La iniciativa fue remitida de inmediato a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su dictaminación. Una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas. Lo estamos respetando, la presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana. No habrá fast track. No lo hay. Con imágenes de Gregorio Álvarez con 1, Rubén Rojas. Para la oposición, el plan B no es una casualidad. Dice que eso de querer sumar la revocación de mandato en las elecciones, pues es lo que quiere la presidenta, poner en la boleta justamente su nombre para, con su popularidad enorme, arrastrar votos a favor de los candidatos de Morena. Anticipan los opositores que volverán a hacer uso de los acordeones desde el poder, pero ahora bajo un contexto de legalidad. Con uno, Gustavo Castillo informa. Uno de los planteamientos del Plan B es que la revocación de mandato se realice el mismo día de las elecciones intermedias de 2027. Para el exconsejero electoral Marco Antonio Baños, es poner en la boleta electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum y así atraer más votos para Morena. La presidenta quiere tener la revocación del mandato porque va a sumar una boleta donde ella, donde se pregunte si la gente quiere que se vaya o que se quede y evidentemente garantizarle votos, sobre todo a elecciones que son muy complejas para el morenismo. Agregó que empatar la elección judicial con los comicios intermedios busca revivir los acordeones. Pero nos vamos a ir de una vez con la estratagema de los acordeones que ya fueron legalizados por parte del Tribunal Electoral y que generan, en mi opinión, un terrible peligro para las elecciones del 27. De proceder el Plan B, el próximo año se votará por Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y 30 ayuntamientos. También se realizaría la otra mitad de la elección judicial y la revocación de mandato del Ejecutivo. Para el exdirigente nacional del extinto PRD, Jesús Zambrano, es tramposo adelantar esta consulta. Es una verdadera, absoluta trampa. Es, por una parte, lo de adelantar para empatar lo de la revocación de mandato, para meter a la presidenta a hacer campaña y desequilibrar la cancha del juego. El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió que el Plan B no fue lo deseable, sino lo posible. No está descafeinada. Claro, reconozco y estoy de acuerdo con su expresión de que la primera propuesta denominada Plan A era mucho más profunda. En política tenemos que separar lo deseable de lo posible y esto es lo que fue posible con los aliados. Esta vez el Plan B cuenta con el apoyo del PT y el Verde, lo que hace muy posible que pase en ambas cámaras y en los congresos locales. Pero vendrá otro capítulo, el de las leyes secundarias. Para ello es muy posible también que se abra un periodo extraordinario que tendrá que estar listo antes de que termine el mes de mayo. Con imágenes de Jesús Colín con 1, Gustavo Castillo. Ahora resulta que un duende machista borró el principio de paridad de género del Plan B de la reforma electoral que hoy llegó al Senado. Sí, un duende machista. Eso dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al reprobar el cambio propuesto al artículo 115 constitucional sobre la integración de los ayuntamientos. Supongo que fue un duende machista el que hizo eso. Es un duende machista con falta de visión técnica, con falta de visión jurídica, con falta de inteligencia técnica y emocional. Un duende machista que hay que despedirlo, por cierto. Hay que exigir que se corrija este error, esta manera, digamos, de borrar la paridad.
Mientras tanto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó acerca de la recepción de oficio del documento que llegó desde la Secretaría de Gobernación. Este documento fue emitido por la Consejería Jurídica de la Presidencia y advierte omisión sobre paridad de género en la iniciativa del Plan B. Esto lo dijo también Laura Itzel Castillo. El texto fue turnado a comisiones dictaminadoras. Ahí se revisará el punto y se le pondrá, por supuesto, toda la atención. En este momento nos ponemos en contacto con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar con ella algunos aspectos de lo que observa en primera instancia respecto a la reforma constitucional que se incluye en el llamado Plan B y el cual se discutirá desde mañana y la semana entrante seguramente subirá al Pleno, el Pleno del Senado, y ahí se aprobará para luego viajar a la Cámara de Diputados, donde también se va a aprobar, y luego hacer el recorrido que establece la Constitución para que más de la mitad de los estados de la República, o sea, la mitad de los estados de la República más uno lo aprueben para que se dé por hecho los cambios constitucionales. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches, te saludamos. Muy buenas noches, Pepe. Pues con una reforma electoral totalmente distinta, digo, salvo algunas cosas sobre fiscalización, a lo que fue el Plan A. O sea, podríamos estar hablando de la iniciativa de dos partidos distintos, ¿no? De un partido, el partido A y el partido B. Nada que ver porque lo central de la reforma, de la iniciativa de reforma anterior, pues era el cambio en la manera de elección de los plurinominales, la famosa quitarle a las dirigencias el poder para decidir quiénes iban a ser los candidatos, disminución del Senado y, en fin, no aparece nada de esto en esta nueva reforma constitucional, Pepe. Ahora, ¿qué riesgos concretos ves respecto al recorte de recursos para las elecciones, sobre todo municipales? Mira, te hago la observación porque va a haber elecciones en 17 estados de la República. Los 500 diputados, tanto los de mayoría como los 200 plurinominales, también van a ser electos. Lo mismo que en cerca de 2,000 municipios de 31 estados del país va a haber cambios de presidencias municipales y cambios de regidores y síndicos y cuanto hay. Es una mega elección donde además le quieren injertar la segunda parte de la elección judicial de magistrados y jueces y también de una vez, ¿por qué no?, la idea de la convocatoria para la revisión de mandato. Así es. Revocación de mandato. Sí, así viene la elección, van a ser una cantidad de elecciones que vamos a tener que tomar los mexicanos, que es imposible guardar, como decía alguno de un exsecretario o exconsejero que acabas de entrevistar, imposible para un mexicano conocer y reconocer tantos nombres. Una persona en donde su municipio sea electo va a tener más de 7 boletas, contando como si el Poder Judicial tuviera una sola boleta. Pero me importa la complejidad, no porque no podamos aprenderlo, sino por dos cuestiones, Pepe. Primero, por las prácticas que suscita, que ya las vimos con los famosos acordeones, y segundo, porque va a ser muy complicado el conteo de votos. Desde luego, la parte ciudadana, llenar esas mantas, esas sábanas con tanta información es prácticamente imposible y va a llevar a una judicialización de las elecciones. Si a eso le metes que cada elección tiene naturalmente un tope de campaña, aun cuando hayan manifestado la modificación de cuando menos 8 artículos para la fiscalización, se va a quedar todo, Pepe, en papel mojado. Y a eso le agregamos, para cerrar la cereza del pastel, que es la revocación del mandato, ¿no? Que
pues precisamente lo que se trataba de hacer es que el titular del Ejecutivo, porque esto no era en favor o en contra originalmente de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia, que el titular del Ejecutivo no pudiera coincidir su ratificación o su revocación con la jornada electoral federal o local. Y ahora establece precisamente lo contrario. Y si bien dice que la persona sujeta a la revocación no puede contratar propaganda, pues yo creo que Pepe ya con la mañanera tenemos, ahí no es contratación de ningún tipo, y luego pues ya no los manda a las leyes secundarias, ¿no? Puede difundir, dice, y lo quiero subrayar, la persona sujeta al proceso de revocación puede difundir y promover el voto en su favor, y después te agrega esto en los términos que establezca la ley. Pues bueno, ya sabemos para qué son esas ratificaciones o revocaciones. ¿Por qué lo hace en ese momento? Pues habría que preguntarse qué es lo que está viendo Morena en términos de tendencias de las preferencias electorales. Pero sí es es una reforma, Pepe, del federalismo, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, porque aquí ya no se va a bajar tanto el dinero, a los partidos nada en principio, pero eso sí, a los congresos y a los municipios, desde luego que sí se les va a mover. Eso sí, diciéndonos que ese dinero va a ir para mejoras en el municipio, cosas que nunca suceden. Una cosa muy extraña de reforma que creo que se hizo toda para la revocación del mandato. Exactamente, va enfocada a la revocación de mandato en una instancia más que evidente. Abre la puerta al uso político justamente de eso que tú acabas de mencionar, de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, aunque de alguna manera va a frenar que haya otro tipo de preguntas en las consultas, como por ejemplo, qué sé yo, no hablo de no pagar impuestos, pero vamos, bajar el dinero a los partidos para que la gente toda diga, pues sí, claro, son muy caros, son rateros, ya sabes cómo nos llevamos, ¿no? En fin, vaya asunto lo que tiene enfrente la Corte. Además, bueno, pues cualquier impugnación pues va a topar con la pared, porque ya todo esto, en cuanto a contrapesos, está en manos del Poder Ejecutivo. Me refiero a la nueva Suprema Corte de los Acordeones. Entonces, cualquier impugnación que exista eventualmente, pues va a ir a dar ahí. Como por ejemplo, hoy salió lo de los fideicomisos que borró López Obrador en su momento, los eliminó para ganar más dinero, para tener más dinero, y resulta que hubo impugnaciones, llegaron a la Corte, a esta nueva Corte, la Corte le dijo, esto no prospera, esto sigue como lo dijo López Obrador. ¡Ah, caray! En ese túnel vamos. Y con un último comentario, Pepe, con el asunto de que la oposición en su conjunto, porque pareciera que el Verde y el PT se mantienen con Morena, no tiene ni siquiera el 33% para poder interponer ante la Corte una controversia constitucional, una acción, en realidad una acción de constitucionalidad. Así que tú me dirás qué protección, qué derechos tenemos de defensa a los ciudadanos. Lo seguiremos analizando, por supuesto, con la importancia que merece. Gracias, María Amparo. Muy buenas noches. A ti, Pepe, muy buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches a María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.